Pues bien, acto seguido yo salgo porque a mí me dio miedo. No, todavía no. Pasó algo antes. Este chico y yo nos empezamos a mirar fijamente. Yo he notado que de mi corazón salía como una energía y se unía con la de su corazón. Él empezó a hacer con su dedo corazón y el índice unas vueltas hacia arriba. Y todo como telepáticamente yo le entendía y lo hacía hacia abajo. A esto había 3 personas más en el bar, pero esas 3 personas estaban como muertas, es decir, estaban como estatuas. Él cambiaba, me decía, cambio, pero todo mentalmente. Él lo hacía hacia abajo y yo lo hacía hacia arriba. Ya llegó un tiempo en que dijo, paramos, y los 3 seguían hablando. Y yo decía, yo salí cagado de miedo. Dice, ¿dónde vas? Digo, voy a la calle y me voy a mi casa. ¿Cómo te vas a ir a casa? Digo, no. Total, que me pongo a fumar un cigarro, él se pone a fumar un cigarro, digo, ¿tú sabes lo que hemos hecho? Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero esas 3 personas que habían ahí estaban como muertas. Os lo aseguro, os puedo jurar. Además está el chico de testigo. Digo, y yo te entendía lo que me estabas diciendo. Si tú me decías cambio, yo te hacía caso. Pero todo mentalmente. Yo nunca había tenido esas experiencias, ¿no? Y cuando ya me dice, él me llama Marce, dice, Marce, hemos limpiado el bar de energía negativa. Digo, ¿pero por qué estaban los otros como muertos? Bueno, yo nunca, él no sabía darme tampoco esa explicación, porque se habían quedado paralizados. El caso es que nosotros cuando volvimos en sí, porque era como un estado meditativo, ¿no? Cuando volvimos en sí, ellos 3 seguían con su conversación. Bueno, pues yo me pongo en los grupos ya a descubrir, a investigar, y me dicen, en los grupos estos de Telegram y eso, me dice una chica que era normal porque nosotros habíamos hecho eso desde la 5ª dimensión, no desde la 3ª. Entonces nosotros veíamos a esas personas, pero las veíamos como muertas, como si estuvieran muertas. Y ahí yo dije, bueno, aquí hay algo más. Es decir, esas personas, si están en esa 3ª dimensión y están como muertas, nosotros estábamos allí vivitos y ficoleando los dos. Y nos estábamos hablando mentalmente. Yo decía, qué raro. Ese mismo día me vengo directo a la cama. Esto es antes de la pandemia, ¿vale? Y yo empiezo a oír unas voces. Yo estaba recién acostado. Empiezo a oír unas voces como de niños. Digo, qué raro. ¿Quién coño habla afuera? De hecho, subí la persiana y vi que no había ningún niño en la calle. Digo, me voy a acostar otra vez porque, vamos, me estoy volviendo majara. Esas voces solo sabían decir desprogramación. Y lo repetían muchas veces. Desprogramando, desprogramando, desprogramando. Y yo decía, ¿quién demonios estará diciendo eso? Yo ya estaba, que más que os queréis, con miedo que no os lo podéis ni imaginar. Bueno, a mí me habían envenenado 9 perritos que tenía. Bueno, tenía más, pero 9 me los envenenaron. Y de repente aparece una de ellas.
el alma, ¿eh? A mí me meten como en una lavadora, o sea, un círculo, y empezó a moverse. Y yo seguía oyéndolo de desprogramación. Y me dice la perrita, mentalmente, se llamaba Noah, te voy a llevar al primer sitio donde tú hiciste daño. Me para, digamos que se para la lavadora y me para como si fuera otra dimensión, ¿no? Y allí veo cuando yo por primera vez, mi hermano estaba aprendiendo a montar en triciclo, yo le empujé y se dio contra una encina y se abrió la cabeza. Yo ahí me puse a llorar porque yo sentía un dolor que no tiene nada que ver con el físico, era un dolor de alma. Y yo ya ahí arranqué a llorar y a gritar. Cuando vuelvo a escuchar desprogramación otra vez, y la lavadora otra vez, y aparece otra de mis perras. Digo, no, por favor, Rumi, no me lleves a más lado. Bueno, yo no quería, yo lo que quería era salir de allí. Y me lleva al segundo sitio, o sea, se para la lavadora esta, que yo digo que era una lavadora, era un túnel, sí que es verdad que tenía luces, pero... Y me lleva me para en otro sitio, donde yo también, por envidia, empujé a mi hermano y le rompí el brazo. Igual, un dolor insoportable, pero totalmente insoportable. Yo decía, parar ya, porque yo seguía oyendo las vocecitas de los niños. Y desprogramación. Y volvía otra vez la lavadora a ponerse en marcha. Aparece mi Cuca, otra perrita, pero luego me iban siguiendo los perros, o sea, yo iba agarrado de las colas y me iban siguiendo. Y me lleva a otro sitio, tercer lugar, donde hice algo malo. En esta ocasión fue en un día que iba a misa, me llevaba a mis padres a misa, y yo empecé, me habían comprado unos zapatos nuevos, y yo empecé, claro, como enceraban la ermitita, yo empecé a hacer ruido con los zapatos, y claro, al cura y a todos los que estaban, pues los molestaba. Pero a mí me miraba mi padre como diciendo, cuando salgas de aquí, verás la que te vas a llevar. Yo empecé a seguir. Si mi padre me miraba, mi madre me miraba, o incluso el sacerdote o el jefe de mi padre, yo seguía. Claro, ahí al salir de la misa, mi padre me pegó y yo le insulté. Otro dolor igual, un dolor indescriptible. No os lo puedo decir, o sea, a mí me pegan un guantazo y me duele menos. Era un dolor de alma, todo el alma. Y seguían desprogramación, así hasta 9. 9, los 9 perritos que habían fallecido. Yo ahí vi todas las veces que había hecho daño, las veces que había mentido, las veces que había engañado. Y desde aquí quiero pedir perdón a todos los que he mentido y a todos los que he engañado. A veces. Al llegar al final, aparecen mi madre, mi padre, una tía abuela que tenía, la hermana de... Bueno, apareció toda mi familia y me dijeron, no vuelvas a hacer daño a nadie. Era como un mensaje. Pero mi madre me dijo, pero si vas a hacer algo, vas a luchar por tu linaje. Bueno, pues así se queda la cosa antes de la pandemia.
Poco después, en una noche me sueño con mi madre, lo que nosotros en la vida común llamamos sueños. Pero no eran sueños, no eran sueños. Porque yo lo vivía real, yo lloraba. Yo me tocaba la cara y lloraba. Mi madre me llevó de mi pueblo a la autovía, hay 5 kilómetros, y mi madre y yo fuimos andando de paseo, y yo de repente empiezo a ver policías, funerarias, ambulancias. Y le digo a mi madre, algo va a pasar. Dice, sí, hijo, espera. De repente aparece, ¿cómo se llama? Un helicóptero, y empieza a soltar, perdonad, son mis vecinas, empieza a soltar ese helicóptero, eran como dragones. Y esto fue como 3 años antes de la pandemia, ¿vale? Esos dragones nos perseguían y yo le decía a mi madre, vamos corriendo al pueblo que allí estamos a gusto en casa. Llegamos a nuestro pueblo y las casas estaban vacías, todas. Claro, nosotros nos metíamos por las casas, los dragones al querer entrar, que no eran dragones, que luego yo ya lo averigüé lo que era. Se daban, nosotros al entrar, ellos se daban en las puertas y caían muertos. Y yo decía, mamá, vamos ganando. Dice, no, hijo, no. Aún faltan más cosas. Yo decía, mamá, ¿qué más va a faltar? Dice, muchas más cosas. Bueno, como ya supuestamente los habíamos ganado porque ya no había ninguno, yo me levanto, yo siempre anoto los sueños. Y digo, bueno, dragones no, pero pueden soltar, estos aviones pueden soltar algún bichito que haga daño a la humanidad. Y por eso las casas están vacías. Total que esa misma mañana me voy a tomar café a un bar y lo cuento, digo, van a soltar un bicho que va a hacer daño a la humanidad. Y me dice un chico, tú estás loco. Claro, las casas estaban vacías porque lo que me quería decir mi madre es que que nos iban a encerrar. Y los dragones eran el bichito. Me lo soñé, bueno, sí que es verdad que me lo soñé 3 días seguidos. Porque yo tengo sueños premonitorios. Yo, por ejemplo, cuando murió mi padre, yo esa misma noche me soñé que me moría mi padre. Cuando se murió mi madre, yo la noche antes me soñé que se moría mi madre. Hace poco me soñé que se moría un chico y ese chico se murió. O sea, y si no me sueño con la persona en común, o sea, en cuestión, me sueño con un nombre que es idéntico al de la persona que va a fallecer. Bueno, pues yo esas experiencias todas las quise ir olvidando. Todas. Un día de repente, una perrita que tenía, se llamaba Gaia, me empieza a mandar imágenes. Imágenes que yo contestaba con imágenes. Y digo, me estoy volviendo tonto porque estoy hablando con la perra y los perros no hablan. Pero claro, todo era mental, ¿no? Y me pongo a buscar en YouTube a ver si, porque yo puse personas que hablan con los animales mentalmente.
Y ahí descubrí que no era yo solo. Pero es que ahí no quedó todo. Yo me iba con esa perra a meditar a un campo. Y un día me pongo a hablar con un jilguero. Y el jilguero me entendía. Otro día empieza una mariposa a dar vueltas, blanca, a dar vueltas cerca de mí. Y venga vuelta, y yo decía, esta quiere decir algo. Y nos llevó al árbol donde teníamos que meditar. Bueno, esas son algunas de mis experiencias. Siempre lo quise echar hacia afuera. ¿Qué pasa? Que ahora he tenido que empezar otra vez a volver a estudiar. Desde aquí quiero decir también, quiero dar las gracias a mi maestro de Reiki, a mi maestra de registros acásicos, a mi maestra de Cábala, a mi maestra de desprogramación, a todas las personas que me han ido enseñando algo en la vida. Pero también quiero pedir perdón a aquellos que hice daño en su día. Y ahora voy a decir por qué no se me ve la cara. No es que tenga miedo, ¿vale? Yo antes de la pandemia empecé a sacarme la dentadura. Con esto de la pandemia se jodió. Y entonces estoy sin dientes. Me falta quitarme 4 o 5. Pero como realmente tengo miedo, pues he dicho que no me los voy a sacar. Entonces está muy feo. Si a la gente no le importa, me da igual, porque incluso tengo que dar las gracias a alguien que no conozco, se llama Cristian Argüello, y a una señora que ha recibido los mismos mapas que yo. Se llama María Eugenia Sarmiento. María Eugenia, yo recibí esos mapas también. Es cierto que a mí me los enseñaron en lo que llamamos una canalización, porque yo ya he seguido teniendo más experiencias que las iré contando. Yo nunca quería decir estas cosas. Primero porque yo sufrí mucho por ser homosexual. Fui muy machacado de pequeño. Pero cuando ya cuentas estas cosas también te tienen como si fueras un brujo. Entonces, no lo quería contar, pero María Eugenia, si alguna vez me escucha, que yo creo que sí, porque la tengo en su... Yo la sigo, yo también recibí esos mapas. Los tiene una amiga mía porque el problema es que no sé dibujarlo, pero yo la iba diciendo lo que me iban mostrando. Y todo lo que usted ha dicho es cierto. Quien la diga a usted mentirosa, me lo está diciendo igualmente a mí y a otras personas que también los han recibido. Recuerdo que usted dijo que la llevaban a un sitio donde había como una cueva. Yo también estuve en esa cueva. Y ahí es verdad que nos dieron como unas enseñanzas. En otro sitio que he coincidido con usted, y la digo de usted porque no la conozco, pero que sepa que me cae genial, que la veo como una hermana.
en otro sitio que he coincidido con usted, y esto sí que la gente que me escuche de mi pueblo va a decir que estoy súper loco, cuando fue la vida de Jesús, o sea, en tiempos de Jesucristo. Con lo cual, aquel que crea que no cree en Jesucristo, también les digo lo mismo, la muerte no existe. Vivimos en una mentira. Tampoco existe eso que nos decían de que nos íbamos a morir y íbamos a reencarnar, o sea, a resucitar. Pero puedo asegurar, y doy fe de ello, que esta señora no dice ni una mentira. Yo sé, nada más que verle la cara, sé que no la dice. Y por eso me he atrevido a contar, porque no quería contarlo. Sí lo contaba en mis grupos de donde yo doy los cursos, o donde yo recibo cursos, pero nunca lo he contado. Sobre todo, de hecho, abrí ayer el canal y me he atrevido. He dicho, he de contarlo. Pero esos mapas sí existen. Y yo creo que nos los han ido dando a diferentes personas y de diferentes formas. Porque yo fue, ya le digo, mediante una canalización. Yo estaba trabajando con una chica que trabaja muy bien con el péndulo a distancia. Yo le iba diciendo, me están enseñando esto, por favor dibújalo, porque yo no sé dibujar. Y más lo que estaba viendo, porque yo estaba intentando ver España entero y yo no veía España entero, veía un trozo. Luego he descubierto por qué, pero eso ya será otro vídeo, que no, luego no me dejan subirlo. Bueno, pues muchas gracias, y de verdad, María Eugenia, que la admiro. Por cierto, también tengo que dar las gracias a mi maestra de cábala, Maravilla de Magdala, y a Cristian Argüello, que lo conocí mediante, conocí a Maravilla mediante Cristian. Y yo digo que cómo son las cosas, de cómo nos van uniendo, de alguna manera. Entonces, gracias por escucharme. No me he inventado absolutamente nada, son mis vivencias. Y son vivencias que creo que podría tener todo el mundo. Todo el mundo que haya medio despertado. Entonces, quien quiera seguir en ese sueño profundo y no ver otra cosa, cuenta suya. Nuestras misiones se están cumpliendo, como yo digo. Quien no quiera, para eso está el libre albedrío. Y dicho esto, sí que me despido, y como dice mi maestra de cábala, shalom a todo el mundo.